Empezamos. Y vamos a dar inicio al tema de hoy. Muy buenas noches a todos. Un agradecimiento muy grande a todos los que nos acompañan, tanto quienes están en esta ciudad donde transmitimos para el mundo, Guadalajara, Jalisco, México, y también este agradecimiento a quienes nos otorgan la confianza acompañándonos a través de la red. El día de hoy vamos a tratar el tema de la ignorancia, que es el tema número 54, y para desarrollarlo nos acompaña como siempre Juan Carlos Uno y un servidor David Mora, que les hablo ahorita en el micrófono. Poliana, en la Ciudad de México nos acompaña también Poliana, Monterrey Víctor, que están en el chat también apoyándonos en los comentarios y todo lo que fluye a través de la red, a través del chat. Bien, repito, el tema de hoy es la ignorancia y lo vamos a ver desde muchas aristas. Digamos, el antecedente más importante que tenemos sobre ese tema lo encontramos en la mitología bíblica que aparece sobre el pasaje histórico de Adán y Eva, donde se borran muchos simbolismos. Hay muchos simbolismos en ese pasaje. Evidentemente relata muchas cuestiones simbólicamente sobre el origen de la humanidad, sobre las condiciones en que la humanidad queda anclada en este mundo, queda identificada con este mundo. Y entre todos los símbolos, entre todo el simbolismo que aparece en este relato histórico de Adán y Eva, el símbolo más importante que encontramos está en relación a la famosa manzana que en primera instancia prueba Eva, descubre que no pasa nada de lo que se le había advertido y de esta manera incita a Adán a que también lo prueba, la pruebe. Bien, pues esa manzana y ese probar la manzana, más allá de todos los conceptos morales y todas las interpretaciones morales que han aparecido allí, que al final de cuentas esas ideas moralistas sobre la interpretación de ese pasaje lo único que hacen es nublar la esencia del verdadero simbolismo. La manzana y la ingesta de la manzana en realidad representan el momento en que la humanidad se identifica con la materia y con las formas en este mundo material. Ese simbolismo, esa manzana, esa ingesta, esa idea inicial de no pasa nada, pruébala tú también, creíamos que iba a suceder algo, pero en realidad nada sucede. El problema no fue tanto por la desobediencia, porque en términos morales se cree que ese pecado original fue por desobediencia. Pero no, eso es un concepto moral. Y sobre todo un concepto moral construido hace cientos de años para, de alguna manera, condicionar a los humanos o a los feligreses a que sean obedientes. Obedece a una intención incluso de clases sociales, de orden económico y social, para que haya obediencia de los servidores a los servidos. En realidad el pecado no es por la desobediencia, el pecado es, haciendo un lado la palabra pecado, que quede claro, poniéndolo entre paréntesis esa palabra pecado, el problema o lo que simboliza es la identificación. Simboliza cómo el humano empieza a degustar los sabores, simboliza el momento en que los microcosmos ya metidos en cuerpos animales perciben la sensación de los sentidos
y entran en el deseo de la percepción de los sentidos. Allí es donde está el verdadero simbolismo. Hay una identificación que por primera vez se describe en un libro universal. Y es de los relatos más antiguos que existen. Ese pasaje de Adán y Eva. Y después de la identificación, porque no nos debemos de quedar solamente en la identificación, que es el simbolismo inmediato. El hombre por primera vez se identifica con las percepciones sensoriales, se identifica con la materia, pero viene algo más grave, producto de la identificación, que es el olvido de la esencialidad. Es decir, la identificación por sí misma no es el problema. El problema es que cuando el hombre se identifica con el mundo de las formas, trae como consecuencia el olvido sobre su origen, sobre su ser original. Entonces, no veamos a la identificación como el problema fundamental o el problema de raíz del hombre. La identificación es la causa del problema fundamental. Y el problema fundamental del hombre es que ya se olvidó quién es. Producto de la identificación, el humano actual ya no sabe quién es. El humano actual no sabe de dónde viene, mucho menos sabe a dónde va. Por lo tanto, no sabe quién es. No sabemos quiénes somos. Y ese es el problema de raíz del hombre. La identificación como causa y el olvido de nuestro ser como consecuencia. ¿Por qué inicio este tema con el relato de Adán y Eva? Porque la consecuencia es el olvido de nosotros mismos y, dicho en otras palabras, la ignorancia de quién somos. A partir de la identificación nos convertimos en ignorantes de nuestro ser. Ya no sabemos quiénes somos. Y eso es lo que atañe al tema de hoy. El tema de hoy es la ignorancia. Por eso me remonto a ese pasaje histórico de Adán y Eva para visualizar ese relato antiquísimo sobre un mecanismo o un proceso de identificación que como consecuencia tiene la ignorancia de quiénes somos. A partir de la identificación ignoramos nuestro ser. No sabemos quiénes somos, mucho menos conocemos la naturaleza de nuestro ser. Hoy por hoy somos ignorantes, plenos ignorantes de la naturaleza de nuestro ser. Y claro, al ser ignorantes de la naturaleza de nuestro ser, creemos que nuestra presencia corpórea, que nuestra personalidad es nuestro ser. Creemos que somos nuestros huesos, creemos que somos nuestra carne, creemos que somos nuestra mente, creemos que somos nuestras emociones y creemos que somos todo lo que le sucede a nuestra personalidad. O más bien todo lo que sucede alrededor de la personalidad, que es algo que le está sucediendo al ser, algo que sucede afuera del ser. Y todo lo que sucede afuera del ser creemos que es nuestro ser, y eso es la raíz fundamental de nuestro estado de ignorancia. Por lo tanto, podemos plantearlo matemáticamente. A la medida en que nos identificamos con el mundo de las formas, nos olvidamos de nosotros mismos y perdemos el sentido del ser. Queda perdido, queda nublado el sentido del ser. Y eso sucede, insisto, a la medida en que nos estamos identificando con las formas. Ahora, si observamos que esto fue un proceso
que fue un proceso gradual en que el hombre original se fue identificando gradualmente con las formas, igualmente también puede ser un proceso gradual la desidentificación con las formas. De esta misma manera, también gradualmente nos debemos ir desidentificando con el mundo de las formas para que también gradualmente nos llegue el recuerdo de sí mismo. Por eso lo digo que como planteamiento matemático. La identificación es inversamente proporcional a la conciencia de sí mismo. Es decir, a mayor identificación, menor conciencia de sí mismo. O al revés, a mayor conciencia de sí mismo, menor identificación. Por eso hago el planteamiento como proceso. Y lo planteo como proceso porque es algo que sucede en la personalidad. Todo lo que sucede en la personalidad está sujeto a un proceso. Todo lo que esté sujeto al ser o con relación al ser no está sujeto a proceso, porque el ser no existe el tiempo. El ser es atemporal. Y como un ser atemporal, no está sujeto a los procesos del tiempo. Entonces, cuando hablemos de proceso, hablamos de algo de la personalidad. Cuando hablamos del ser, no podemos hablar del proceso. Es por eso que cuando en algunas corrientes se dice que la libertad del ser se experimenta de manera ipso facto, es real, es verdadero. Porque basta con la conciencia del ser para que descubramos que el ser siempre fue libre. Lo que pasa es que nosotros creemos, que los humanos creemos que la libertad va a llegar a la personalidad. Y no, la libertad es en el ser, y el ser siempre ha sido libre. Pero la personalidad, ignorante de su verdadera naturaleza, la personalidad sí debe pasar por un proceso. Y ese proceso está vinculado con la identificación. Por eso decíamos, a mayor identificación, menor conciencia de sí mismo, o al revés, a mayor conciencia de sí mismo, menor identificación. Ahí es donde está el proceso, porque la personalidad es la que está identificada. No es el ser, sino la personalidad la que se identifica. Sí, aquí hay una pregunta en la red, nos dice Jacinta, ¿hasta cuánto es conveniente ser ignorante? ¿Habrá algunas cosas que nos dañan al saberlas? Muy buen planteamiento. Buen planteamiento. Pero sí, creo que el primer shock que nos encontramos nosotros mismos es que nos damos cuenta que somos ignorantes. Nos damos cuenta que no tenemos el conocimiento que deberíamos de tener. Es el principal shock que se encuentra el ser humano, el darse cuenta que no sabemos nada. Así que cuando nos damos cuenta que no sabemos nada, pues es el primer paso. Efectivamente, primero, para poder responder esta pregunta que nos hace Jacinta en la red, primero tendríamos que distinguir qué tipo de ignorancia. Y de hecho, ahorita en el planteamiento de la introducción vamos a establecer esa diferencia. Porque primero hay que distinguir si la ignorancia es con respecto a nuestro razonamiento intelectual o la ignorancia es con respecto al ser. Por supuesto que el tema de hoy hace referencia a la ignorancia en relación al ser, no en relación a la personalidad, pero ahorita lo vamos a abundar y creo que con esto va a quedar de alguna manera resuelta la inquietud que nos está planteando Jacinta. De hecho, es lo que a continuación voy a plantear. Primero hay que comprender que la mente surge en nosotros, la mente aparece en el hombre como un órgano que permita comprender y conocer a la existencia. La mente no surgió en el humano para comprender a Dios. No surgió en el humano para comprender la naturaleza del ser, porque ni siquiera está facultada para ello. La mente no es capaz de comprender la naturaleza del ser. La mente surge
en el humano estrictamente para comprender los mecanismos de la naturaleza, para comprender la vida externa, para comprender la vida natural. Y claro, hay que entender que solamente es capaz de comprenderla de manera muy limitada, muy parcial. La naturaleza esconde muchísimos enigmas que la mente difícilmente puede comprender. Solamente, insisto, es capaz de comprender la naturaleza, pero parcialmente. Nunca de manera total. Y además de estar diseñada para comprender los procesos de la mente, los procesos de la naturaleza, la mente también desarrolla la facultad o la capacidad para almacenar información. Y una vez almacenada la información, la puede contrastar y la puede ordenar. A través del contraste de información, ordena, y ese proceso permite sacar conclusiones. Esto que estoy describiendo ahorita es la función de una computadora. Es decir, nuestra mente es una computadora. Está diseñada, insisto, para recibir información, almacenar la información, contrastar esa información, relacionarla y entonces sí emitir algunos resolutivos. Y ese proceso de la mente es estrictamente el que conocemos de una computadora, pero además de eso la mente puede hacer algo que la computadora no puede realizar, que es cualificar la información, distinguir la información, cualificarla y sobre todo involucrarla con el centro emocional. Cuando la información de la mente se involucra con el centro emocional, entonces ya dice, esto me gusta, esto no me gusta, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces ya puede discriminar a partir de otros elementos que la computadora no puede hacer. Sin embargo, insisto, la mente sigue siendo muy limitada ante todo ese mar de información que fluye a través de la naturaleza. O sea, la mente puede comprender la naturaleza, pero muy parcialmente. Una mente humana no podría comprender de manera plena a todos los mecanismos de la naturaleza. Entonces, es limitada. Y hay que aceptarla como es, hay que entenderla como es limitada y pues qué problema. Sin embargo, ese vacío que la mente no puede comprender sobre la naturaleza, podríamos, por citar algún número, la mente probablemente puede comprender quizá un 1, 2 o hasta el 3% del comportamiento de la naturaleza. Y el 97% de lo que esconde la naturaleza, la mente no lo puede percibir, no lo puede apreciar, no lo puede comprender. Bien, pues el tema que estamos abordando ahorita no está relacionado con ese 97% de las cosas que la mente no puede comprender de la naturaleza. Eso no es lo que compete al tema de hoy, que es el tema de la ignorancia. Por supuesto que ignoramos muchísimas cosas de la naturaleza, pero eso no es lo importante. Lo importante está, o más bien la parte medular del tema está en lo que ignoramos sobre nuestro ser. Ese es el corazón del tema. ¿Por qué es el corazón del tema? Porque los humanos, por supuesto que entre nosotros hay diferencias. Hay mentes muy brillantes que en unos cuantos años llegan a niveles de maestría, de doctorado y que se convierten en personas sapientes de la sociedad. Y hay personas que no se les da tanto el desarrollo intelectual y que pueden pasar toda una vida y a duras penas terminan una educación media. Pero podemos aquí establecer una reflexión. Si al final de cuentas los humanos
ignoramos probablemente el 97% de los secretos de la naturaleza, ¿qué más da que un gran hombre sapiente ignore el 96% y un hombre ignorante ignore el 98%? ¿Hay mucha diferencia? Creo que no hay mucha, ¿verdad? Al final de cuentas. O sea, si contrastamos nuestra capacidad cognitiva de la mente hacia la naturaleza, que un hombre sapiente ignore el 94% o el 95% y un hombre limitado ignore el 98%, insisto, no hay mucha diferencia. Eso no establecería ninguna distinción real con relación a la ignorancia sin ser. Ahí es donde comprendemos, ahí es donde podemos comprender por qué ser sapiente o no ser sapiente no establece la gran diferencia entre un hombre sabio, porque un hombre sabio es el que comienza a dejar de ser ignorante con relación al ser. El hombre sabio es el que ya cuenta con ciertos toques de conciencia sobre su ser. Y eso nada tiene que ver con la sapiencia, nada tiene que ver con el conocimiento intelectual o con la ignorancia intelectual. Nada. O más bien poco tiene que ver. Sí tiene que ver, pero poco, no tanto. No tanto, no es lo fundamental, no es lo medular. Por eso, ante esto, podemos establecer más claramente la diferencia entre un hombre sapiente y un hombre sabio. El hombre sapiente es el que sabe mucho con relación a la mente, con relación a lo que la mente comprende de la vida, mientras que un hombre sabio ya no está identificado con la vida, ya no le preocupa el almacenamiento de información sobre la vida externa y más bien está ocupado en la conciencia de su ser. Ese es el hombre sabio, y esa es la gran diferencia. Claro, con esto no pretendemos rechazar el estado de un hombre sapiente, porque por supuesto que de ser sabio, si nosotros pudiéramos escoger entre ser sabio e ignorante de la vida, a ser sabio y además sapiente, caramba, si se cuenta con las dos, qué maravilloso. Porque un hombre que es sabio, pero ignorante de la vida externa, por supuesto que tiene en sus manos la posibilidad de la libertad interior, eso queda clarísimo. Pero el ser ignorante de la vida externa difícilmente podría ayudar a la humanidad, porque no tendría elementos cognitivos para poder transmitir y para poder comunicar su sabiduría. Mientras que un hombre que es sabio y además es sapiente, tiene todas las posibilidades de comunicar primero de manera inteligente su sabiduría para que la sociedad pueda comprender por dónde van los hilos de la sabiduría y entonces sí acercarse a la verdadera sabiduría en su momento. Es decir, un hombre que además de ser sabio y sapiente se convierte en una especie de didacta de la sabiduría. Esa es la gran ventaja de poseer las dos. Y de algo en relación a ello llegamos a comentar cuando hablamos del tema de la alquimia, de que algunos subían hasta el último piso de la Torre de Olimpo gracias al desarrollo de su cuerpo intelectual superior. Otros llegaban a la Torre de Olimpo gracias al desarrollo de su cuerpo emocional superior, pero a Cristian Rosacruz le toca subir por el desarrollo de los dos. Y el libro de las bodas alquímicas describe cómo es que cuando alguien llega gracias al desarrollo de los dos centros, tiene toda la posibilidad de ayudar a la humanidad. Es
decir, para ayudar a la humanidad se ocupa no ser ignorante en los dos aspectos. Es decir, para ayudar a la humanidad es importante ser sabio y sapiente, ser los dos. Claro, también hay que entender algo importantísimo. Un sabio, por su sabiduría, puede acercarse a la sapiencia con toda facilidad. Pero un sapiente, por su sapiencia, no es tan fácil que se acerque a la sabiduría. Es mucho más difícil porque el sapiente muy fácilmente puede caer en la arrogancia intelectual. Y cuando se cae en la arrogancia intelectual, la sabiduría queda prácticamente cancelada. Prácticamente queda cancelada. En fin, esto lo comento por con la intención de comprender que el corazón del tema de hoy, que es la ignorancia, está dirigido hacia la ignorancia, hacia el ser. Por eso, hace unos minutos que nos preguntaba Jacinta Garnet sobre qué es importante saber y qué no saber, bien, ahí podemos decir que cuando no se posee sabiduría, definitivamente hay cosas que dañan a la mente y cosas que no dañan. Hay hombres que están facultados para saber algunas cosas y hay quienes más les valdría no saber, porque no están capacitados para conocer algunas cosas. Pero eso sucede cuando no se posee sabiduría. Cuando se posee sabiduría, se está facultado para conocer lo que sea. Y ahí ya no hay necesidad de saber qué me puede dañar o qué no me puede dañar. Un hombre sabio puede conocer o no conocer algo sobre la vida externa y da lo mismo. Su sabiduría se mantiene intacta, más allá de lo que se sabe o lo que no se sabe externamente. Bien, no sé si hay alguna pregunta más en la red. Ahorita no hay más aquí en Guadalajara, y no sé si hay un comentario que hacer, sino para seguir con la exposición del tema. Bien, seguimos entonces. Bien, también hay que entender que la ilusión también es consecuencia de la ignorancia. El tema de hoy es la ignorancia y los estados ilusorios que los humanos afrontamos en la vida, o ese estado, digamos en singular, ese estado ilusorio en el que nos encontramos los humanos, también es producto de la ignorancia. Es decir, que a mayor ignorancia, mayor ilusión, y a mayor ilusión, mayor sufrimiento. Es decir, los hombres no sufrimos de manera directa por la ignorancia, sino que sufrimos por el estado de ilusión que produce la ignorancia. En otras palabras, primero somos ignorantes, después por la ignorancia entramos en esa ilusión sobre el mundo. La ilusión no perdemos de vista que no es más que el estado de identificación con el mundo. Esa es la ilusión. Y ese estado de identificación con el mundo, que es la ilusión, es producto en primera instancia de ignorancia. Y por ese estado de ilusión, entonces viene el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no llega directamente por la ignorancia, sino que llega a consecuencia del estado ilusorio del producto de la ignorancia. Y definitivamente, siempre que acrecentemos la ilusión, vamos a acrecentar el sufrimiento. Disminuye la ilusión, disminuye el sufrimiento. Y no porque las cosas nos salgan mejor, o porque conociendo, que es lo contrario de la ignorancia, no porque conociendo la vida externa seamos capaces de modificarla para que todo sea feliz. No. El sufrimiento o la felicidad no dependen de que las cosas salgan bien o salgan mal. Depende estrictamente del estado de ilusión que guardemos cada uno de los humanos. Cuando alguien
está desidentificado, cuando alguien trasciende la identificación hacia la vida, puede afrontar problemas serios en la vida y no sufrirlos. Así sucede con un sabio. Entendamos que un sabio es el que trascendió la identificación con el mundo externo. Veámoslo de esa manera. El sabio es el que trascendió el estado de identificación con el mundo. Entonces, un hombre sabio puede afrontar los más grandes problemas y no sufrirlos, o sufrirlos de manera mínima. Mientras que un ignorante que está identificado puede afrontar problemas minúsculos y estar sufriendo como si el mundo fuera lo más terrible que le haya sucedido, como si el mundo le estuviera ofreciendo todo lo más terrible. Entonces, el problema del sufrimiento de la felicidad no está propiamente en lo que nos sucede, sino en la ignorancia, porque por la ignorancia nos identificamos y esa identificación es la que nos mete a esos estados de sufrimiento, más allá de lo que estemos afrontando en la vida. Si hay un comentario en la red, nos dice Gabriela, cuando se posee sabiduría generalmente se ignora, y cuando se sabe que se ignora, al menos es un poco más sabio o más consciente. Efectivamente, cuando se posee sabiduría es porque se sabe uno que es ignorante de varias cosas, y la sabiduría precisamente parte de que uno no conoce las cosas que aparentemente debería uno de conocer. Pero, sin embargo, cuando se es consciente de esa ignorancia, comienza uno a ser sabio. Claro. Y vuelvo a insistir, eso nos debe de quedar clarísimo. Ser sabio no significa que tengamos memorizados todos los pasajes de todos los libros universales y los dominemos al derecho y al reverso. Eso no es ser sabio. Aún el dominio y el conocimiento de los libros universales sigue siendo sapiencia. Todavía el manejo y el conocimiento de los libros universales sigue siendo sapiencia. Claro, una sapiencia más excelsa, más sutil, más elevada, pero sigue siendo sapiencia. El sabio es algo muy simple. La sabiduría es algo muy simple. Es no estar identificados con la existencia. Eso es la sabiduría. O sea, no hay necesidad de otros conceptos más complejos. No hay necesidad de emitir conceptos complejos o complicados. La sabiduría es muy simple, es no estar identificados con la existencia, es todo. Así de simple es la sabiduría, así de sencilla es la sabiduría. Es por eso que un sabio puede ser profundamente pobre y es feliz. Puede ser profundamente millonario y es feliz. Mientras que un ignorante es infeliz con dinero o sin dinero. Por eso esa canción de José Alfredo Jiménez que decía, con dinero o sin dinero sigo siendo el rey, es una aberración. Porque el que es ignorante, con dinero o sin dinero sigue siendo un infeliz. Con millones es un infeliz y sin millones es igualmente infeliz. Porque por la ignorancia se pierde la sabiduría. Por la ignorancia se hace identificado. Incluso si un ignorante identificado de repente estuviera en el cielo, allí en el cielo rechazaría lo que está viendo y en el cielo construiría su propio infierno por ignorante. Porque sí, eso es lo que marca la diferencia. La diferencia está en la identificación con el mundo. Eso es lo que marca la diferencia entre ser o no ser sabio. Y si esto lo relacionamos con la parte medular del tema de hoy, pues vamos a comprender que por la ignorancia del ser es por lo que perdemos toda posibilidad de sabiduría. O por identificación con la existencia perdemos toda posibilidad de sabiduría. Si hay otro comentario, nos comenta don Bernardo: para erradicar la ignorancia es necesario abrir nuestra mente, investigar, analizar, no tener trabas o paradigmas que nos paren en nuestro saber, y siempre siendo humildes para reconocer la ignorancia que tenemos. Creo que aquí hay un error. Bueno, hay las dos cosas. Yo voy a hablar sobre el error implícito. Okay.
nos dice para dejar la ignorancia hay que abrir la mente, etc. No. Porque la mente es otro objeto de identificación. Si nosotros nos identificamos con la mente, perdemos la sabiduría, que es el tema que nos atañe. O sea, estamos hablando sobre la ignorancia hacia el ser. Nosotros podemos abrir la mente y con la mente abierta podríamos adquirir muchos conocimientos intelectuales y cognitivos, pero esos conocimientos no nos ofrecen sabiduría. Hace unos momentos ofrecí el ejemplo de que un ignorante identificado en la pobreza sufre y en la riqueza también sufre. Bueno, eso mismo sucede con el sapiente. Si el sapiente no posee sabiduría, si el sapiente se mantiene identificado con la existencia, aunque sea sapiente, va a sufrir. Es decir, un hombre va a sufrir, mientras esté identificado, va a sufrir siendo sapiente o siendo ignorante. O sea, identificados con la existencia, sufriremos con conocimiento o sin conocimiento intelectual. O sea, en otras palabras, el conocimiento intelectual no marca la diferencia. No marca esa diferencia de conocimiento intelectual. Y disculpen lo reiterativo, lo trato de redondearlo. Mientras estemos identificados con la existencia, no importa si somos sapientes o no somos sapientes, de todos vamos a sufrir. Entra en paralelismo con lo que decía, mientras estemos identificados con la existencia, no importa si tenemos dinero o no tenemos dinero, vamos a sufrir. Identificados con la existencia, sufrimos con o sin dinero. Identificados con la existencia, sufrimos con o sin conocimiento intelectual. Por eso insistí mucho en que la parte importante del tema está no en la ignorancia sobre el conocimiento razonativo, sino en la ignorancia de nuestro ser, en la ignorancia de nuestro origen. Allí es donde está la parte medular. Quien ignora o quien está desvinculado con el ser, adolece de sabiduría. Quien, gracias a la no identificación con la existencia, establece sus primeros signos de contacto con el ser, entonces deja de ser ignorante. Deja de ser ignorante en el verdadero sentido de la palabra, en el sentido esencial, en el sentido de la esencialidad. Entonces, volvemos a lo que comentábamos. A consecuencia de la ignorancia de sí mismo, al ser ignorantes de nosotros mismos, con o sin conocimiento mental, vamos a estar reducidos a condición de máquina. Nosotros vamos a estar reaccionando ante la vida y no sintonizándonos con la vida. El hombre ignorante, o bueno, digamos, el hombre que no es sabio, el hombre que no posee sabiduría, va a reaccionar ante los acontecimientos de la existencia y por esa reacción va a sufrir porque siempre está en oposición, siempre está en resistencia. El hombre sabio, en lugar de reaccionar, se sintoniza con la vida, acepta todo lo que la vida dispone, se sintoniza con ella. No hay reacción, hay sintonía. Y en esa sintonía, el hombre sabio es feliz, es profundamente feliz, porque no rechaza nada de lo que la vida ofrece, no rechaza nada de lo que acontece en la vida. Todo lo mira libre y abiertamente porque está sintonizado con la vida. En lugar de reaccionar ante la vida, se sintoniza con la vida. Y esa es la gran diferencia entre el hombre sabio y el que no es sabio.
Es una diferencia profundamente importante. Entonces, como el hombre que no es sabio reacciona ante la vida, al reaccionar, desde el momento en que reacciona, se convierte en máquina, porque las máquinas son reaccionarias. Todos los mecanismos de las máquinas obedecen a la ley de acción-reacción, a la ley de causa y efecto. Todos los mecanismos de cualquier máquina, no importa lo que haga la máquina, no importa qué produzca la máquina, todos los mecanismos de las máquinas obedecen a la ley de acción-reacción. Todos, sin excepción. Entonces, el hombre que reacciona ante la vida es una máquina, se convierte en máquina, no es libre. Y una vez convertido en máquina, queda reducido a un hombre inconsciente, porque las máquinas no son conscientes. Todas las máquinas son inconscientes, no saben lo que están haciendo. Las máquinas simplemente reaccionan, por eso son inconscientes. Bueno, pues los humanos que reaccionan ante la vida también son inconscientes porque se comportan como máquinas, porque se comportan reaccionando ante la vida. Por eso vuelvo a insistir, el hombre sabio que trascendió la ignorancia hacia el ser gracias a la no identificación, ese hombre sabio, en lugar de reaccionar, se sintoniza con la vida, acepta todo lo que la vida dispone. Y ese estado de aceptación, por cierto, un tema importantísimo del que hemos hablado mucho, pero que lo vamos a abordar como tema hasta el tomo 3. Ya es de los últimos temas del tomo 3. La aceptación se convierte en prácticamente la llave mágica para adquirir sabiduría. Porque si un hombre pretende ser sabio porque quiere ser sabio, jamás lo va a conseguir. Pero si un hombre se dispone a ya no reaccionar y por lo contrario aceptar lo que la vida dispone, entonces la sabiduría le llega espontáneamente, sin pretenderlo, solo por dejar de reaccionar, solo por aceptar lo que la vida disponga. Y así deja de ser máquina. Ya no es máquina. Surge la conciencia. Bien, ahora puntualicemos algunas de las consecuencias de la ignorancia. A consecuencia de la ignorancia, o por consecuencia de la ignorancia, los humanos inevitablemente vamos a cometer errores en cascada frente a la vida. Todos los errores que cometamos en la vida son por ignorancia. Y todos siempre vinculados con el ego. ¿Por qué? Porque los humanos vivimos movidos a través de la falsa identidad. Esa falsa identidad es el ego. Entonces, al estar movidos por nuestra falsa identidad o por nuestro falso sentido del ser, automáticamente vamos a estarnos equivocando en todo, nos vamos a estar equivocando en todo. Y a todo ese conjunto de errores que vayamos acumulando en la vida es a lo que le podemos llamar el drama de la vida. Cada uno de los humanos tenemos nuestro propio drama. Y el drama que nosotros estamos viviendo en el mundo es producto de esa acumulación de errores. Y esa acumulación de errores es producto de la ignorancia. También por la ignorancia vamos a tener que afrontar todos los problemas que surgen a consecuencia de los errores. Entonces, todos los problemas que tengamos que afrontar va a ser por los errores de la ignorancia de algo muy específico, las leyes universales. Si nosotros no comprendemos cómo se comporta la vida, mucho menos vamos a poder estar sintonizados con ella. Hace unos momentos explicaba que un sabio se sintoniza con la vida, mientras que un ignorante reacciona ante la vida. Bueno, ¿por qué reaccionamos ante la vida?
Porque no sabemos sintonizarnos con ella. ¿Por qué no sabemos sintonizarnos con ella? Porque no comprendemos cómo se comporta. ¿Cómo podemos comprender cómo se comporta? Conociendo las leyes universales, de las que ya hablamos a lo largo del tomo 1. Las más importantes las abordamos en el tomo 1, ya en el tomo 2 abordamos otras, y por ahí en el tomo 3 hay una última ley universal que la vamos a abordar. Pero, insisto, mientras nos mantengamos ignorantes de las leyes universales, pues no vamos a comprender cómo se comporta la vida, y al no comprender la vida, imposible sintonizarnos con ella. Por eso, nuevamente un exhorto que hemos hecho muchas veces: retomen temas del tomo 1, sobre todo los temas vinculados con las leyes universales. Es importantísimo, porque si bien no es fundamental, hay humanos que aún ignorantes de las leyes universales se sintonizan con la vida, pero son humanos que ya desde otras existencias traen un estado de libertad inherente maravilloso. Ya traen algo consigo mismo desde que nacen. Pero quienes nacemos ignorantes y quienes nacemos viviendo y construyendo dramas en la vida, si queremos dejar de construir dramas en la vida, lo primero que debemos hacer es comprender las leyes universales, para que al comprender cómo se comporta la vida, tengamos la posibilidad de sintonizarnos con ella en lugar de rechazarla, en lugar de reaccionar ante ella, en lugar de manipularla, en lugar de pretender manipularla, porque quienes manipulan la vida son profundos reaccionarios de la naturaleza. Entonces, el conocimiento de las leyes es para que nos brinden la posibilidad de sintonizarnos con la vida más fácilmente, ¿sí? Bien. También por la ignorancia, los humanos consagran su vida a propósitos existenciales externos. Dicho en otras palabras, por la ignorancia, consagramos nuestra vida a tener un carro, a tener una casa, a tener hijos bonitos, a tener hijos cultos, a que nuestros nietos también sean buenos chicos, y nos obsesionamos en puros propósitos externos. Termina nuestra existencia, ¿y qué nos queda? Nada. De los propósitos externos a los que nos consagramos en la vida, no nos queda nada cuando termine nuestra existencia. Y nos vamos ignorantes. Y precisamente por la ignorancia nos consagramos a los propósitos externos. Y por la ignorancia, pues nos olvidamos del único propósito fundamental, que es el propósito del ser. Por la ignorancia nos olvidamos de eso. Y revisemos en la vida. Revisemos a toda la gente que nos rodea, incluidos nosotros mismos. ¿A quién le interesa el propósito fundamental del conocimiento del ser? Prácticamente a nadie. Y es el único propósito legítimo de la vida. Entonces, por ignorancia, nos olvidamos del único propósito fundamental de vida, el único propósito esencial de la vida, nos olvidamos de él. Y nos consagramos a puros propósitos externos que de nada nos sirven, o que tienen una utilidad temporal, y esa utilidad temporal caduca y se acabó y ya, no nos deja nada, después ya no nos queda nada, nada nos queda. Todo eso por ignorancia. También por ignorancia nos hacemos esclavos. Y no esclavos de la existencia, esclavos de nosotros mismos. Aun cuando no seamos conscientes de esa esclavitud. Porque todos los hombres vivimos en un estado de esclavitud sin ser conscientes de que vivimos en ese estado. Aunque no seamos conscientes, somos esclavos. ¿De qué somos esclavos? De nuestra ignorancia. ¿Por qué de nuestra ignorancia? Porque por ella seguimos siendo reaccionarios ante la vida, y al ser reaccionarios ante la vida, estamos esclavizados a la ley de acción-reacción. Causa-efecto, acción-reacción. Seguimos esclavos
En lugar de sintonizarnos con la ley, nos esclavizamos de la ley. Esa es la gran diferencia. El sabio se sintoniza con las leyes. El ignorante se mantiene esclavo de las leyes. Es más, el sabio ve a las leyes universales como una bendición. El ignorante mira a las leyes universales como una maldición. ¿Por qué? Pues porque se mantiene esclavo de ellas. Al ser reaccionario, al estar reaccionando ante la vida, se mantiene esclavo de ella. Por eso, por la ignorancia también afrontamos profundos estados de esclavitud. Y el gran problema es que los hombres nos creemos libres porque nos jactamos de gozar libre albedrío. Es que yo hago lo que quiero y yo determino mi vida y yo, aunque me equivoque, yo dispongo y yo hago lo que creo conveniente. Pero no nos damos cuenta que ese libre albedrío, aunque en teoría gozamos de él, en la práctica no estamos facultados para ejercerlo. Los humanos no tenemos capacidad para ejercer el libre albedrío. ¿Por qué no lo podemos ejercer? Porque precisamente por nuestra actitud de reacción, por ser reaccionarios, terminamos estando condicionados a lo que la vida va disponiendo. Alguien dice, yo decidí ser ingeniero, pero no. Las condiciones genéticas y todos los factores de la vida te orillaron a ser ingeniero. Alguien puede decir, no, yo decidí no estudiar. No, las condiciones de la vida te orillaron a no estudiar porque así dispuso la vida, porque tú mecánicamente reaccionaste ante las circunstancias y terminaste sin estudiar, no porque hayas decidido. Alguien puede decir, yo decidí casarme. No es cierto. Todos los factores condicionados, de condicionamiento te orillaron al matrimonio. Alguien puede decir, yo decidí no casarme y ser soltero, y pues no, los condicionamientos de la vida te orillaron a nunca casarte. Y lo más divertido, los que se casan terminan sufriendo las consecuencias del matrimonio, y los que no se casan terminan sufriendo las consecuencias de la soltería. ¿Por qué? Porque casados o solteros siguen siendo reaccionarios, y al ser reaccionarios sufren una cosa o sufren la otra. Es decir, lo que decíamos hace rato, con dinero o sin dinero, sufren. Con sapiencia o sin sapiencia, sufren. O como dijera un buen amigo que nos acompaña a estas charlas, te cases o no te cases, de todos modos te vas a arrepentir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mientras seamos ignorantes, repito, con dinero o sin dinero sufrimos, con conocimiento mental o sin conocimiento mental sufrimos, con reconocimiento social o sin reconocimiento social sufrimos. O sea, no importa cuál sea nuestra condición, no importa en qué condición nos encontremos, mientras seamos ignorantes, inevitablemente vamos a ser reaccionarios, vamos a reaccionar ante la vida, y al reaccionar vamos a sufrir. La simple actitud de reacción ante la vida nos mete en estado de sufrimiento, es inevitable. Si hay un comentario en la red, y también aquí en Guadalajara, te lo pasamos. Gabriela nos dice, en el libro de Filosofía para Niños, dice un personaje, si eres listo, piensa en lo mucho que sabes. Y si eres sabio, piensa en lo poco que sabes. Muy interesantísima la reflexión. Aquí hay una pregunta de Fernando, le Sí. pasamos el micrófono. A ver, un micrófono para que puedan escuchar la pregunta de Fernando en la red. Más acércate, por favor. A ver, parece que está apagado. A ver, vamos a ver. Ahora sí está prendido. Pues como comentario esto, Bourdieu habla de un hombre culto y un salvaje. En la comparación, cuando habla del saber y del ser, el hombre culto sabe, y el salvaje es. Y que uno ni otro
el otro no sabe qué hacer, si el ser no sabe tampoco cómo aplicar, no sabe qué ser, y el culto no sabe qué hacer con el saber, porque hay divergencia, no concuerda, uno está más desarrollado que otro, y no van parejos el saber y el ser. Sí, es interesante el planteamiento, porque un hombre que es, aun cuando tiene el ser, pero es ignorante de la existencia, se convierte en inocente, es profundamente inocente, y esa inocencia provoca que lo haga pedazos cualquier hombre astuto que sabe de la existencia, aunque no tiene contacto con el ser. Y para ahí pues cuando están ya parejos, es cuando comprenden, y pues ahí ya como es como estar consciente pues que tiene pues conciencia de. Sí, conozco ese planteamiento de Gurdjieff sobre el equilibrio entre el ser y el saber, que es sobre el equilibrio entre el ser y el saber, que es decir, lo razonativo y el corazón, ¿verdad? Que es la conciencia. Ese equilibrio, claro que es evidente y es necesario porque mientras estemos viviendo la existencia, mientras estemos presentes en la existencia, mientras estemos deambulando en este mundo ilusorio existencial, indiscutiblemente tenemos que mantener un equilibrio de los dos, porque estamos al final de cuentas afrontando fenómenos existenciales de manera inevitable. Cuando alguien ya trasciende la existencia y cuando alguien ya se desidentificó con la existencia, ya el saber sale sobrando, o sea, ya queda a un lado. Pero para eso sí hubo un proceso de incursión a la existencia, adaptación a la existencia, reconocimiento de la insustancialidad de la existencia, y después viene el repliegue, alejamiento de la existencia, desidentificación con la existencia. Al final de cuentas es un proceso por el que estamos pasando los humanos, un proceso que nos ha llevado muchas existencias, nos ha llevado miles de años a la humanidad como conjunto, pasar por todo ese ciclo, primero de adaptación a la existencia, primero de comprensión de la existencia, y ahora lo que nos compete en este momento es el repliegue. Ya la conocimos, ya la comprendimos, ya la sufrimos, ahora nos toca desidentificarnos de ella, replegarnos de ella, desvincularnos de ella y regresar a nuestro origen. Es todo un proceso que sí tiene que ver con ese equilibrio. Bien. Hay un reclamo en la red. A ver. Dicen que no te pases. Dicen que ella es soltera y muy feliz. Ah, maravilloso. Felicidades porque posee sabiduría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien que es sabio es feliz en la soltería y en el matrimonio, en los dos, que quede claro. Por eso no estoy rechazando la soltería, para nada. Como tampoco rechacé a la pobreza y tampoco rechacé a la ignorancia intelectual. Aquí la aclaración es que cuando alguien es sabio, es feliz con dinero o sin dinero, con conocimiento intelectual o sin conocimiento intelectual, con reconocimiento social o sin reconocimiento social, casado o soltero. No importa cuánto se es sabio. ¿Sí? O sea, dicho en otras palabras, la sabiduría trasciende cualquier estatus en la vida, cualquier estatus. Y cuando alguien es feliz en su propia condición, sin importar cuál es su condición, es sabio. Cuando alguien es infeliz en su condición, carece de sabiduría, no importa cuál sea su condición. Así de radical es la diferencia entre ser o no ser sabio. Y sin perder de vista lo que tanto he insistido, ser sabio es muy simple. Basta con ya no estar identificados con la existencia. Basta con trascender esa identificación con la existencia. Así de simple es ser sabio. Quienes no hayan tomado el tema de la identificación que viene en el tomo 1, o quienes no recuerdan el tema de la identificación del tomo 1, retómenlo. Es que ese tema es fundamental, la identificación es fundamental.
Observen que hemos hablado de ella, no importa cuál tema abordemos, sale a colación, a flote el asunto de identificación, porque es lo que marca la diferencia entre ser libre o no ser libre. Ahí es donde está la gran diferencia. Bien, también por la ignorancia, redondeando, estábamos puntualizando todas las consecuencias de la ignorancia. Otra más es que un ignorante inevitablemente va a ser víctima del deseo y del apego. Porque el apego y el deseo tienen su raíz en la identificación. Y el ignorante es el que está identificado. Por eso el hombre ignorante va a estar cargado de apegos y de deseos. Inevitablemente, no puede ser de otra manera. Y por último, por la ignorancia, se mantienen continuos todos los estados ilusorios. Estamos ilusionados ante la vida, ilusionados ante una existencia irreal, precisamente por la ignorancia. Cuando alguien ya no es ignorante, con toda facilidad se desvincula de los estados ilusorios porque ya no se identifica con la vida. Dejé el último aspecto de la identificación, perdón, de la ignorancia, porque es el que redondea al final de cuentas todos los otros aspectos que ya abordamos. Y esa ignorancia o ese estado de ilusión va a ser tanto dirigido hacia la conciencia existencial como hacia la conciencia del ser. O sea, un ignorante va a carecer de conciencia existencial, es decir, no va a comprender la vida externa, y por razones obvias también va a carecer de conciencia del ser, con mucho mayor razón va a ser inconsciente de su ser. Y hay que comprenderlo, como los humanos actuales somos ignorantes, como los humanos actuales estamos identificados con la vida, automáticamente los humanos actuales tenemos que empezar por desvincularnos con la vida, por desidentificarnos. Es el primer paso, porque ya estamos identificados. Entonces, no hay que buscar la sabiduría por buscarla. O sea, antes de buscar la sabiduría, primero tenemos que comprender la existencia para desvincularnos de ella. Dicho en otras palabras, primero debemos acercarnos a la conciencia existencial, es decir, comprender la vida para desvincularnos de ella. La sabiduría llegará por añadidura. Nunca la debemos de buscar en primera instancia, porque así nunca la encontraríamos. Bien, escuchamos una inquietud aquí en Guadalajara. Sí, entonces en una discusión de dos o más personas que te ofenden con la palabra eres ignorante, no debemos sentirnos nada. Un sabio jamás se ofendería si le dicen ignorante. No soy sabio, yo estoy hablando de sabio, yo soy sabio. Sí. Estoy hablando de gente común como tú y yo y los demás. Sí. No debemos sentirnos ofendidos. Eso quiero preguntar. Bueno, si aspiramos a la sabiduría, debemos evitar sentirnos ofendidos. Pero no porque nos reprimamos la ofensa o la emoción de la ofensa, sino porque comprendamos, caramba, somos ignorantes, es cierto. O sea, pero es que somos todos ignorantes. Todos somos ignorantes. Eso me doy a entender. Por eso, ¿por qué debemos ofendernos? Claro. Mira, todos somos ignorantes. La única diferencia es que unos ignoran unas cosas y otros ignoran otras. O sea, si ya veíamos que la capacidad cognitiva de la mente humana solamente es capaz de aprender con H intermedia, pues, a lo sumo un 3% de los secretos de la naturaleza, ser ignorantes del 97% o del 96% no hay mucha diferencia. Al final de cuentas, el más sapiente y el menos sapiente, en términos concretos, siguen siendo igual de ignorantes los dos. Seguimos siendo igual de ignorantes. Con más o con menor sapiencia, seguimos siendo profundamente ignorantes. Y eso es más bien cuando surge ese reconocimiento,
empiezan los primeros brotes de sabiduría. Porque, como lo dijo Sócrates, lo único que sé es que nada sé. Y precisamente la sabiduría empieza por el reconocimiento de la ignorancia. Bien, escuchamos. En un estado como el de nosotros, en que la educación básica, digamos, la secundaria, no llega ni al 50% de la población, ¿cuál es la posibilidad de la gente de salir de la ignorancia en la búsqueda del ser? No sé. Total. Se puede llegar a ser. Total. Mira, si alguien comprende de manera clara lo que se enseña a nivel de primaria, es suficiente. Hagamos una observación. Los humanos comunes, los hombres comunes, por lo menos en este país, México, ni siquiera tienen un dominio pleno del conocimiento de la primaria. Hay muchísimas cosas que se enseñan en la primaria y que un adulto común de repente se le escapan. Entonces, haber hecho primaria, secundaria, tener bachillerato o una licenciatura no marca la diferencia. Cuando alguien tiene realmente un espíritu de búsqueda legítimo, solo con la educación básica es suficiente para poder acceder a lo que quiera. Nomás con la educación básica es suficiente. Aquí hay una pregunta. Hay una pregunta más aquí, sí, escuchamos. Comentar que, como dijo el filósofo Diógenes, que está aquí en discusión, Sí. algo así como que el que se denigra es el que ofende, no el ofendido. Maravillosa. Y Diógenes comenta más o menos, como más bien dijo una frase en el sentido de, más o menos con otras palabras, pero se entiende que se denigra el que ofende, no el ofendido. Sí, son palabras Sí, de Diógenes. Es el que está ahí. Sí, es uno de los personajes que aparece en el cuadro de la Escuela de Atenas. Y bueno, aprovechando así brevemente lo que se ha comentado con relación a la vinculación de la ilusión con el sufrimiento. Yo ya lo entendía de esta manera, que cuando, bueno, la mayor parte de las cosas que planeamos nos van a salir en un porcentaje de mal. Y el problema es que nos hacemos demasiadas expectativas en cómo no se logra Sufrimos, sí. eso pasa en relación con la ilusión. Y ya por último, lo que es en cuanto a la apertura de su intervención en cuanto a la percepción sensorial. En esto yo también entendí así, hace ya tiempo que caí en una confusión. Nosotros somos, nuestro cuerpo ya contiene los sentimientos, los sentidos. ¿Sí? Son parte de nuestra existencia. Cuando hacemos un uso abusivo de él, se lo va a ser o lo secuestra. Esto quiere decir que yo hago uso de los sentidos, los consumo, pero finalmente si hago un uso abusivo, ellos me consumen. Sí, buena reflexión. Buena reflexión. Me gustaría además articular algo que comentaste en el sentido de que ya se me escapó, mejor hacer una pregunta ahorita Ok, aquí nos pregunta Pendy, en la búsqueda del conocimiento o esperar la sabiduría, ¿implica sentir miedo como se siente comúnmente temor al conocimiento externo? Efectivamente, el conocimiento externo no solamente nos va a hacer sentir miedo, nos va a hacer sentir todo, o sea, porque estamos recibiendo una sensación de lo exterior, como comentaban ahorita acerca de los sentidos. El conocimiento exterior nos va a provocar sensaciones, mas sin embargo la sabiduría es la neutralidad, es la paz, es la tranquilidad. Ya rescaté lo que quería comentar. Un sabio nunca tiene expectativas. Y era en función de lo que comentaba, ¿verdad? Que nosotros sufrimos porque tenemos una expectativa, no logramos la expectativa, viene el sufrimiento. Bueno, así de simple. El sabio deja de construir expectativas. Fluye en torno a todo lo que acontece. Puede tener proyectos, puede desarrollar ideas, puede producir, pero sin expectativas.
O sea, sin detenerse a desear que resulte o no resulte su plan. O sea, ya el resultado no importa. Entonces el sabio deja de lado cualquier tipo de expectativa. Bueno, obviamente lo que también es, Sí. hoy aprendí de esto es, aunque ya tenía, respecto a mi comentario que sí ya tenía previsto, pero ahora me vinculo con la reacción de la vida. Por ejemplo, yo ya entendía que si no se hacen demasiadas expectativas y si no se cumple, pues va a sufrir uno. Pero hasta hoy lo relaciono con la reacción de la vida y que mejor debo de centrarme con la ley de la vida, no reaccionar ante ellos, sino hacer todo. Sí, la actitud de reacción es algo más sutil, pero está en la raíz de todos los problemas, de todos los problemas humanos, la actitud reaccionaria. Bien, vamos con el último detalle previo a las citas, porque ya si no nos gana el tiempo. Por último, hay que comprender también que la ignorancia, que hasta ahorita la hemos visto a nivel individual, también es colectiva. Y la ignorancia a nivel colectivo provoca las mismas consecuencias de nivel individual. Por ejemplo, colectivamente, la ignorancia de un pueblo a nivel colectivo provoca pérdida de libertad de un pueblo. Los pueblos también, a mayor ignorancia, son más esclavizados, ya sea por ellos mismos o por un conquistador. Pero un pueblo que no es ignorante es un pueblo libre. Entonces la ignorancia también, insisto, en lo colectivo repercute en los estados de libertad. Un pueblo ignorante va a tener más problemas. Un pueblo ignorante va a ser más reaccionario, va a ser más mecánico. Un pueblo ignorante va a cometer más errores históricos. Porque todos los errores históricos de las naciones son también por ignorancia colectiva. Un pueblo ignorante va a ser arrogante y egocéntrico. Se va a sentir el país más importante del mundo. Un pueblo ignorante va a construir mucho drama en función de su historia. Y vaya que hay muchas películas históricas basadas en el drama de una nación, en dramas nacionales, películas sobre los dramas de la Revolución Rusa, sobre los dramas de las cruzadas, sobre los dramas de tantas cosas. Entonces hay un drama colectivo nacional también, y siempre producto de una ignorancia colectiva. Igualmente, los pueblos ignorantes se anclan en propósitos externos y giran alrededor de propósitos externos. Igualmente, un pueblo ignorante se identifica con tonterías externas y con propósitos externos. Lo clásico, el deporte. Y observemos los países menos ignorantes, no les importa si gana o pierde su equipo de fútbol. O sí les importa, pero no tanto. Pero los países entre más ignorantes, no, cuando un país es muy ignorante, pierde su equipo de fútbol y es un drama nacional. Es un drama nacional. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque produce identificación colectiva. Igualmente, por la ignorancia colectiva, los pueblos se meten en estados de condicionamiento más agudo también. Les condiciona toda su felicidad en torno a las tonterías que les acontecen. Entonces, cuando los extremos de ignorancia son mayúsculos, se llega incluso a los magnicidios. Hay dramas colectivos en los que se llega a esos magnicidios por la ignorancia colectiva también, y esto conduce también a grandes guerras, ya sean guerras externas o guerras internas. Las guerras internas son producto de la ignorancia, del estado de ignorancia de una nación, y lo más triste es que muchas de esas guerras son vinculadas con la religión, es decir, la gran mayoría de las guerras
han sido siempre en el nombre de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. También por ignorancia. Bien, vámonos a las citas ahora sí. Ya no quería dejar el tema sin hablar también del aspecto colectivo. ¿Perdón? Hay una pregunta, a ver, la escuchamos. Regularmente, A ver, ¿ya está prendido el micrófono? Regularmente, pues en sí, el cíclico de la vida que nos ha llevado hacia falta de conocimientos y nos ha identificado pues, con esta existencia, pues no nos ha dado la opción de elegir entre lo que debemos de optar, que es hacia esta parte de desidentificación. Yo recuerdo, por ejemplo, de Nahuti, como él, a pesar de ser un hombre ilustrado, un hombre preparado, él siempre rechazaba la autoafirmación, rechazaba la identificación. Sí, no, es que la autoafirmación es el peor estado de ignorancia, es producto del peor estado de ignorancia. El ignorante se afirma indiscutiblemente, el ignorante discute, alega y obsesivamente afirma su posición y sus ideas. Eso es más que claro. Bien, vamos a la primera cita, que es del Mahabharata, en la que leo lo siguiente: miles de penas y miedos aquejan al hombre de noche y de día, pero solo afectan a los ignorantes. Si observamos, tiene mucho que ver con lo que mencionaba. La existencia puede afrontarnos a una complejidad de situaciones, de circunstancias, pero solamente al ignorante le afecta. Al sabio no le afecta. El sabio puede estar en guerra, puede estar en un país en guerra y estar feliz. El sabio puede estar en un país en crisis y estar feliz. Puede estar en un país en abundancia y también estar feliz. Entonces, todos los problemas que aquejan en la vida, tal como lo plantea el Mahabharata, afectan solamente a los ignorantes. El problema es que el 99.9% de la población somos ignorantes. Ese es el problema. O sea, queremos salirnos de este círculo vicioso. Bien, hay que dejar de lado la ignorancia. Hay que resolver, hay que trascender ese estado de ignorancia en el que encontramos, pero siempre insistiendo, no la ignorancia en el sentido intelectual, no en el sentido de la sapiencia, sino la ignorancia por la falta, por el vacío de sabiduría. Esa es la ignorancia que debemos ascender, la ignorancia por el vacío de sabiduría, y esa ignorancia es por identificación con la existencia, que no se nos olvide. Bien, vamos a la siguiente, que también es de los Vedas, pero ahora del Bhagavad Gita. Quien sin discriminar o bien por falta de discernimiento, sin reparar que es su naturaleza la que realiza todas las acciones, cae en el error de considerar que es su espíritu infinito el que lo hace. Con seguridad este hombre tiene nublada su visión espiritual, por lo cual no puede ver la verdad. Bien, aquí en el Bhagavad Gita nos mencionan acerca de la ignorancia que tenemos de esa doble naturaleza que existe en el ser humano, y consideramos que todo lo que nos concierne a cosas que no nos identificamos con ellas, o experiencias raras que nos suceden en la existencia, tomarles en cuenta de que son divinas, que vienen del ser, que vienen del espíritu, que vienen de un mundo que aparentemente es sagrado, divino, etc. Pero no, en realidad la naturaleza es la que realiza todas las acciones. Existen las leyes naturales, existen todo este tipo de mecanismos naturales y los principios que operan al 100% de nuestra existencia exterior, en esa naturaleza que nos afecta a todos. El ignorar que tenemos una doble naturaleza y querer pretender que ciertas experiencias nos provoca el espíritu o lo divino, o a veces inclusive involucramos que ciertos accidentes de la naturaleza se los reclamamos a Dios. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué sucedió aquello?
bueno, esa ignorancia es plena en el ser humano y en todas las religiones e instituciones que nos mueven a lo que es las partes morales. Pero en realidad, como dice el Bhagavad Gita, se nubla nuestra visión espiritual. O sea, tenemos nublada nuestra visión espiritual creyendo que el devenir de la naturaleza es parte de lo divino. Dejamos los Vedas y pasamos ahora al hermetismo. Vamos a Egipto con Hermes, que nos dice en el corpus hermético: el vicio del alma es la falta de conocimiento. Un alma que no ha adquirido